Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de nuestra entrevista que estamos haciendo aquí en nuestro canal. Mi nombre es Tony García. Como ustedes siempre me conocen, estoy aquí con el ministro, no sé si llamarle ministro o qué sé yo, porque hay un tema con mi hermano José Rosario. Antes le decíamos José Corriente, pero ya eso es una historia de una evolución que después usted se va a dar cuenta. Estamos aquí para compartir algunos minutos con mi hermano José Rosario de algunas transiciones, algunos sucesos que pasaron en su vida al principio del ministerio. Todo es una historia. Dios te bendiga grandemente. O como te digo, shalom. 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 ¿Cómo te sientes? Todo bien, apóstol, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos a su espacio y estar aquí con su público. Realmente para mí es un honor estar aquí. Y siempre feliz de poder volver a verlo y hablar con usted. Gracias, tú estás elegante. Parece como que se está picando bien. Imitando al pastor Joel Martínez. Sí, Joel Martínez siempre está pimpeado Joel Martínez. Bendiciones para Joel Martínez, ya que tú lo mencionas. Sí. Estamos aquí con mi hermano José Corriente. Hace aproximadamente, José Rosario, hace aproximadamente 5, 6, 7 años, José era parte de una comunidad de fe, era cristiano evangélico como yo, ministro como yo, pero pasó, y es que en él sucedió un cambio, una evolución, un despertar de conciencia, como se le dice ahora, y queremos puntualizar en esas cosas que sucedieron. Sí. En primer lugar, ¿en qué año tú te conviertes a Jesús? Sí, te faltó decir pentecostal sangre colorada. Claro, evangélico, pentecostal sangre colorada. Éramos de esa línea de fuego, de unción. Yo me convierto al Señor Jesús metodológicamente en el término cristiano en el año 2013, el 7 de enero del 2013, lo recuerdo como hoy, en medio de drogas, en medio de dificultades, envuelto ya y cansado de ese mundo. Me voy para vivienda, me voy para donde un tío mío cristiano, sí, mi tío Santiago, sí, uno de los tíos que más quiero de parte de mi padre, y voy a su casa ese día. Y ese día hago la oración de fe y él me dice que vaya para donde mi hermana. Mi hermana vive allá en vivienda de parte, sí, de padre, Georgina, Rosario. Y le cuento, se puso muy alegre y de una vez me involucró a lo que fue la iglesia del pastor Vladimir Mull, que estaba iniciando claro en ese entonces. Entonces ahí inició mi vida en el cristianismo. Duré 7 meses ahí con esas personas. Al principio de esa vida cristiana tuya yo no te conocía realmente. Nosotros comenzamos a conocernos cuando ya tú eres parte de la comunidad cristiana de Andrés Ramón Núñez como pastor, sí, sí, claro, realmente. Pero me llama la atención, porque yo te conozco desde tu inicio, que tú siempre tenías un deseo te llamaba la atención el ministerio. Sí. Tú querías ser predicador. Sí, sí. Ese claro, era tu sueño, ser predicador, porque yo me acuerdo como ahora. De hecho, en aquel momento tú me veías como un punto de referencia, claro, de lo que era un ministerio, un ministro, un joven ministro que predicaba, y por ahí va la cosa. Pero yo creo que eso nunca se te dio al nivel como tú lo estabas como tú lo estabas visualizando y lo que tú querías. Exacto. Hay un Paulo Coelho urbano que dice: el deseo de pertenecer pone al débil a divariar. Esa frase yo creo que la dijo T.Y.S., también Lápiz también la usa, el papá del rap, y T.Y.S., que es uno de los exponentes más grandes de aquí, escritores más duros de aquí. Y yo creo que a ti te pasó eso, porque en ese entonces tú querías pertenecer a algo para lo que en el momento tú no estabas preparado.
Real, era así. O la concepción que tú tenías en ese momento de lo que era evangelio, de lo que era el ministerio, tú no estabas preparado para eso. Y yo sé que tú fuiste muy maltratado, muy subestimado. Claro. A veces yo lo veo en tus posts, como tú te rebosas. Realmente fuiste muy subestimado y nunca realmente se te dio. Pero después de eso, vemos a un José Rosario que se llamaba José Corriente, que manifestaba una presencia sobrenatural, danzaba más que los corintios, hablaba en lengua más que los corintios, increíble. Pero después sucede el caso que ese José Corriente, que era muy amante de la presencia y que también quería sentir cierta aprobación de la gente, sí, claro. ¿Me entiendes? Vemos que ese Corriente cambió. Así fue. Y que de ser una gente que ignoraba muchas cosas, se centró al estudio de la palabra. Y ahí pasaron diferentes etapas. La primera etapa era que tú comenzaste a estudiar teología. Hasta ahí vamos bien. Porque en la teología tú aprendiste algunas cosas que te ayudaron. Claro. Y tú te estabas preparando para entrar al nivel del que en el principio tú querías, que era ser ministro, que era ser predicador. Ya tú tenías conocimiento para tal. De hecho, tú predicaste en algunas actividades, en Casa de Fe, al principio cuando estaba ante el pastor Michael Ramírez. Sí, claro. Tú predicaste en varias ocasiones. La iglesia del pastor Michael fue la primera iglesia que yo prediqué. Que te dio la oportunidad. La primera. Para tú visualizarte en lo que tú querías convertirte. No, ese día vine yo gozoso. Tú te sentiste bien. Claro. Porque tú querías ser parte de eso. Claro. Tú me veías a mí, veías a otro. Digo yo, ven acá, yo necesito eso. Claro. Porque todos necesitamos aprobación. Pero el que diga que no, habla mentira. No, claro. Para seguir en ese hilo, yo aprendí en el cristianismo que Dios nunca le da nada a nadie que no está listo para recibirlo. Amén, eso es así. Entonces, al yo querer formar parte de lo que era el mundo evangelístico, aunque yo quería ser grande, no estaba desesperado al tiempo de yo estudiar y comprender algunas cosas. Sí. No estaba desesperado. Sí lo quería, pero no estaba desesperado. Al principio sí, pero luego, al ir madurando, ya eso se fue aplacando. Poco a poco, sí. Exacto. El conocimiento pone las cosas en su lugar. Exacto. El conocimiento crea cierto nivel de conciencia y uno entiende para lo que uno está preparado o no. Yo me quillaba porque no invitaban a uno a predicar, pero yo no quería de que ofrendar ni nada de eso. Yo lo que quería era empezar a desarrollarme. Y eso me quillaba pila, porque yo veía gente que uno disparatoso ahí hablando un tro de baba, predicando un tro de incoherencia, y yo decía, pero vaca, uno se toma hasta una semana, 15 días, 6 meses, preparando un mensaje bueno para dárselo a la gente, y a esta gente que cuando viene a ver predican improvisando ahí mismo. Yo conozco amigos míos que llegaron a hacer mensaje en el altar. Sí, para que tú veas la falta de respeto al público, pero el evangélico fanático, no todos, sino el evangélico fanático, que le gusta mucho como el pataleo y la unción, se siente bien con esos mensajes porque el predicador lo que usa ciertas técnicas de sensacionalismo y de show, se pudiera decir. Entonces, eso fue parte de lo que me hizo enojar en esa parte, cuando yo estaba en el camino para empezar. Ahora, claro, ya yo había recorrido un tiempo, pero en verdad eso me fue decepcionando un poco. Ahora bien, pero al principio tú dijiste que Jesús llega a tu vida cuando tú te convertiste en un momento que tú necesitabas. Sí, claro. Esa percepción que tú tenías de Jesús en ese momento. Y esa percepción de Jesús, esa idea que tú tenías de Jesús en ese momento, llenó las expectativas y te cambió. Yo considero que te cambió. Porque el José Rosario que llegó al evangelio, quizá metido en la droga. No, yo estaba en droga. ¿En la droga? ¿Qué tipo de droga tú? Yo empecé a consumir marihuana a los 16 años. Sí. Mi padre se va, mis padres se divorcian a los meses de él irse a Estados Unidos. Sí. Y eso fue traumante para mí porque nosotros somos una familia común, como cualquiera, que deseaba progresar, tenía sueños.
Claro. Y al separarse se ve todo eso roto. Entonces, eso me atrajo al mundo de la marihuana. Después duré 6 meses consumiendo cocaína. No me gustaba porque no me causaba nada. La marihuana sí me causaba risa, me ponía los ojos rojos, efectos secundarios. Sí. Pero la cocaína yo no veía nada raro en mí. Claro, ahora como psicólogo entiendo ciertas cosas, pero ahí no veía nada. Y como no duré tanto tiempo consumiendo cocaína, no me hizo daño. Entonces, realmente yo me convertí en el 2013 para dejar la droga. Porque incluso, como te dije, me convertí el 7 de enero. El diciembre del año anterior, ahí mismo, varios días después, fue que me convertí. Pero ese diciembre yo había comprado media libra de marihuana y estaba ahí fumando como cosa loca. Pero ya no quería seguir en ese mundo, quería cambiar. Necesitaba algo. Ahora bien, ese Jesús que tú conociste en el 2013, ¿te cambió? Mira, yo no diría en sí Jesús. Uno va detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque la figura del cristianismo es Jesús. Para mí Jesús, en esa parte, es la imagen del cristianismo como lo es Buda para el budismo y como lo es Mahoma para el Islam y ciertas personalidades. Ahí queremos entrar. Y es que el José Rosario, que se convirtió al evangelio, al cristianismo en el 2013, sí, tuvo una evolución significativa. El José Rosario que usted está viendo ahora no se parece al José Rosario que se convirtió en el 2013. 10 años después, tú fuiste evolucionando, claro, y pasaste de no ser aceptado en un lugar donde tú querías estar, pasaste a no interesarte por ese lugar. Claro, claro. Comenzaste a estudiar teología, sí, te abriste el conocimiento. Después de teología, entraste a la cultura hebrea. Después de la cultura hebrea, ¿entraste a dónde? Al judaísmo. Al judaísmo. Ya el estudio. En el 2021, tú posteas algo en Facebook. Y cuando yo leí eso, realmente yo no me sorprendí porque ya lo habíamos hablado. Claro. O no realmente concretamente lo que dice todo el post, pero para mí eso se veía venir, porque yo te conozco, yo he visto tu desarrollo, he visto cómo tu mentalidad había cambiado, cómo el Jesús que tuviste, cómo el Jesús que tú concebiste en el 2013, ya no era el Jesús que tú habías estructurado en tu mente ya en estos tiempos. Claro. Para mí no me sorprendió mucho. Mucha gente me ha dicho eso. Pero escuchen esto, el post decía, el encabezado, sí, renuncio, abandoné el cristianismo. Exactamente, exacto. En ese tiempo, cuando tú decidiste abandonar el cristianismo, ¿no te asustó nada? No, porque yo lo hice como cuando la mujer deja a un hombre, que lo hablo con mi esposa, que también es psicóloga, y aprendo mucho de las mujeres con ella. Mi esposa me dice que la mujer cuando deja un hombre primero se va despegando emocionalmente y luego hace la separación física. Entonces yo me fui alejando del cristianismo emocionalmente primero. Por eso cuando yo empecé a estudiar judaísmo profundo, lo que era ya halajá y ese tipo de cosas, el Pirkei Avot, Talmud, yo lo hacía de manera silenciosa. Nadie sabía que yo estaba estudiando eso. Solamente el que entraba al Zoom que yo invitaba, y a veces entraban algunas personas, pero no todo el mundo. Yo invitaba a veces a algunas personas y ya por el maestro que quería que entraran. Entonces, yo empiezo y me despego emocionalmente. Y ahí, al tener un tiempo ya, ir despegándome emocionalmente, no me da miedo porque también duré, como le dije, más de un año tomando la decisión, pensando, preparándome y todo eso. Y por eso no me dio miedo, porque ya yo sabía para dónde iba, en el sentido de dejando este mundo para adquirir otro. Yo tengo un tema con relación a eso. Yo soy una persona que siempre me gusta estudiar, siempre he estudiado. Sí, claro, yo sé. Dentro de mi línea, realmente me gusta mi línea. Yo creo en Jesús. La línea mía tú la conoces. Sí, realmente, claro, a mí el Jesús, la concepción de Dios que yo tengo, me ha hecho bien, me ha cambiado,
me ha librado de muchas cosas. Y ya para mí todo eso es ganancia. La estabilidad que yo tengo con mi familia, para mí todo eso es ganancia. Pero a mí me llama la atención y es que lo que comenzaron con la teología, siguieron con la cultura hebrea, después se metieron a la cábala y la mística, ¿me entiendes? Entonces la mística ahora se está manejando un tema que es el tema de los niveles de conciencia. Que el nivel de conciencia que tú tengas te da a ti como la oportunidad o la capacidad de tú hacer ciertas cosas. Entonces lo que me llama la atención, yo tengo miedo de algo, y es que la mayoría de gente se están metiendo al judaísmo, a la cábala, a la mística. Al judaísmo no, a la cábala. A la cábala, a la mística. Es porque la cábala y la mística no le prohíbe lo que el evangelio tradicional le prohíbe. Exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, tú te das cuenta que los motivos no son los correctos. Yo he visto y veo a personas que eran de la misma línea mía. Excelente. Pero comenzaron a estudiar cábala, estudiar mística, y el que no bebía comenzó a beber. Tiene que decirme quiénes son detrás de cámara. Sí, detrás de cámara yo te lo digo realmente. ¿Me entiendes? Yo te lo digo. Dale. El que no fumaba, fuma. Deja el relajo. Sí, túbano y cigarrillo. El que no adulteraba está comenzando a adulterar. Porque entiende que eso no es nada. Que las consecuencias del pecado no tienen consecuencias significativas. ¿Me entiendes? Porque han cambiado todo. Entonces, la pregunta es esta es la segunda entrevista que hicimos, porque la primera tuvimos un error técnico y se dañó. Pero me llama la atención algo que tocamos en la entrevista y te lo voy a decir aquí. Dale. Habían cosas que tú querías hacer. Claro. Por el evangelio te lo prohibía. Exacto. Es así. ¿Verdad? Había muchas cosas. ¿Cuáles cosas te prohibía el evangelio que no te prohíbe el judaísmo? Bueno, entre ellas está lo que es el alcohol. Pero pero no es una forma de uno emborracharse. Porque, como te digo anteriormente, si yo vengo del mundo de la droga fue porque yo era ruling bebiendo. Yo fui a discoteca, yo bebía mucho, duraba hasta 3 días bebiendo, no siempre, sino cuando yo sacaba un fin de semana para beber porque yo trabajaba y era un joven, ¿me entiendes? Que tampoco de que era un loco. Entonces, yo actualmente me puedo tomar algo, pero, un ejemplo, si me tomo 2 cervezas ya, me tomo 2 botellas de cerveza y ya tranquilo. Sí. ¿Me entiendes? No, si me puedo, por ejemplo, un Brugal con un jugo mo, y ya no tengo que beberme 5, ni 4, ni 8. O sea, no llego al término de la embriaguez. No llego a ese término real. Okay. No he llegado a ese término, no me he vuelto a emborrachar ni nada. Porque es una etapa que yo quemé. ¿Me entiendes? Pero cuando yo veo que en la Biblia eso no está prohibido y un pastor me lo quiere prohibir, yo lo que me pongo es como Cristian Casablanca, que lo que le quiero pegar una silla. Porque usted me está prohibiendo algo que en realidad no existe. Pero es como tú dices, el evangelio tradicional sí prohíbe ciertas cosas. Hay algunas que no tienen validez en la palabra, realmente. Y el alcohol es una de ellas. En ningún lugar la Biblia dice que el alcohol tú no puedes tomar. En ningún lugar. En ningún lugar. No, en ningún lugar. La Biblia no habla de alcohol, que no se puede, ni lo que se embriaga, ni nada por el estilo. Habla de embriaguez, pero no de que no tome. No dice eso. Pero la Biblia tampoco dice no tome droga, no fume. No fume, es verdad. Y si tú fumas, no afecta. Si tú fumas, no afecta tu salud. Afecta mi salud, pero en el sentido de que todo en exceso hace daño. Ahora bien. O sea, eso, la fumadera hace daño. Ya, o sea, yo no fumo nada. No me gusta el cigarrillo ni nada. Pero todo es en el exceso es que hace daño. Porque una gente que fuma, un ejemplo, 2 cigarrillos al mes,
no me va a decir que eso de que le va a hacer daño. No, entonces, no creo eso. Entonces, como... Médicamente no creo eso. Como dijimos en la entrevista pasada. Sí. Yo te lo dije categóricamente. Entonces tú te fuiste del evangelio porque te gusta tu alcohol. No, así no, tampoco. Tú te fuiste de la sana doctrina. Te fuiste de mi línea. Apóstol. Porque a ti te gusta, porque nosotros te prohibíamos a ti beber. No, apóstol. Si usted lo dice así, van a creer que por eso. No. No, dile a la cámara. No, mira, el ser humano... ¿Cuáles fueron las razones por las cuales tú renunciaste al cristianismo? Mira, hay que aclarar algo antes de responderle esa pregunta. Y es que, por ejemplo, en el sentido de Jesús, que es muy... siempre sale a relucir cuando se habla del cristianismo. Yo nunca vi a Jesús como alguien superior a Dios. O sea, desde que yo me convertí, sí, yo nunca lo vi superior a Dios. ¿Por qué? Ok, él el hijo y eso, pero yo decía, pero ¿cómo así que Dios tiene un hijo y eso? O sea, esas preguntas yo me las hacía. Pero desde mi mentalidad yo nunca vi superior a Jesús. Entonces, como te digo, habían pastores o la iglesia seguían a Jesús, ¿me entiendes? Entonces, como yo no veía superior a Jesús que a Dios, había ciertas cosas que yo decía, usted me lo está prohibiendo quizá por una interpretación de lo que dijo Jesús. Sí. Entonces, yo como no veo a Jesús superior a Dios, para mí, como que eso no va. Y ahí entonces uno empezaba a escudriñar. Pero una de las razones, realmente, fue por lo que hablamos anteriormente, sobre mi deseo de llegar a ser un gran predicador. Sí. Entonces, al ver cómo son los trucos para llegar, no iban con mi personalidad realmente. Porque yo a veces intentaba como tratar de predicar y tratar de predicar así, o tratando de patalear, o tratar de darle a una gente, o que rompan una silla. De adoptar ese estilo. Exacto, yo traté de adoptar y no encajaba. No podía, porque... Pero realmente yo no predico así. No, tú eres duro. Yo a veces me salto un poco, como es normal, pero yo no predico así, ni hago sabulla y todo eso. Yo creo que Dios va perfilando a uno, claro, y dándole una línea que vaya de acuerdo a la personalidad de uno. Pero hay que entender que usted tiene una trayectoria. Yo llego al evangelio muy nuevo. Usted tiene una trayectoria, yo no. Sin embargo, cuando yo me comparo con gente de mi generación, sí, de mi edad, es más, está más joven que yo veo un crecimiento en ellos, pero no en mí. Sí. No todo tiene que ser igual. Pero yo decía, es como le decía ahorita, cónchale, ¿por qué no invitan a uno? A mí no me interesaba la ofrenda, a mí me interesaba darme a conocer. Sí. Porque yo sé que aquí se forja un camino como en todo. En todo se forja un camino. Cuando usted inicia un negocio, cuando inicia una carrera, todo. Entonces, como yo no veía ese progreso realmente, y como te decía, veía que me invitaban a predicar mucha gente como que le faltaba como zanahoria en el cerebro, yo decía, no. Por eso usted es un ente a seguir mío, Joel Martínez. Son pocas la gente, mira, usted ya está pensando. O sea, gente que uno pueda seguir así. Por ahí, el pastor Roberto Toribio de los Alcarrizos. Sí, es bueno. Gente dura, ¿me entiendes? El pastor Vladimir Moore, el pastor Ramón Núñez, duro. Habían poca gente que uno decía, estos son los mensajes, estas son las gente que deberían estar brillando en realidad, yendo a países, estas son las gente. Pero uno veía lo contrario. Sí. Ustedes no, porque las personas que acabo de mencionar tienen ya una trayectoria larga, de más de 20 años en el evangelio, y por ende serían invitados lógicamente, pero eso me frustraba mucho. Yo salí frustrado del cristianismo, para que tengan una idea. Por eso tuve algunos por ahí. Y de verdad, yo estoy traumado todavía del cristianismo. Y yo, de manera personal, como psicólogo clínico, yo asisto a terapia, porque todo psicólogo debe tener su terapeuta. Sí. Y yo, cuando llega el momento, porque la inicié hace semanas, cuando llega el momento tengo que hablar eso, para liberarme
de esa frustración real. Todavía estás traumado. Yo estoy traumado con el cristianismo. Porque no pudiste encajar, no pudiste lograr el sueño inicial que tú tenías. Y que uno llega con la mentalidad de que todo es color de rosa, lo que le ha pasado a mucha gente. Claro. Pero después yo me adapté. Pero realmente lo que más me frustró fue ver un pueblo realmente que le gustaba con lo que uno no encajaba. Con lo que uno, Dios mío, no todo igual, no todo tiene que ser igual, pero uno decía como, Dios mío, y aquí es que yo voy a durar 10 o 15 años. No. Yo dije, no puedo. Entonces, esa fue una razón. La otra razón es eso, lo de prohibirme. Mira, el ser humano, apóstol Tony, está diseñado para gobernar. Por eso Dios, cuando le dijo, ensancha la tierra, enseñorea la tierra, Adán era el jefe. Luego que pasa lo que pasa en el pecado original, ya él no es el jefe de la tierra. Entonces, pero en su esencia sí, el ser humano está propenso siempre a gobernar, a no ser gobernado. Pero debemos someternos, somos gobernados. Siempre habrá reglas. Siempre habrá alguien. Pero es como le digo, tú prohibirme cosas que yo sé que no van, o que son mentiras, o que es algo de un dogma. Parte de la teología no enseña la diferencia de doctrina y dogma. Sí. ¿Me entiendes? Por eso que le digo que hay cosas que ya no tienen fundamento bíblico. La doctrina sí tiene fundamento bíblico, los dogmas no. Para mí hay ciertas cosas prohibidas que son dogmas, no doctrina. Ahora bien, después que tú pasaste al judaísmo, sí, ahora mismo en el presente, sí, ¿qué tan activo está en el judaísmo? Mira, entré en el proceso de mi tesis de grado en la carrera de psicología clínica y he tenido que abandonar ciertas cosas porque es un proceso estresante, es un proceso que todo el que pasó por ahí me va a entender. Por ahora estamos calmados y estamos concentrados en lo que es terminar la carrera. Sí. También, como estamos incursionando en la política. Sí, también, eso veo. Este es un año electoral. Sí. Y ya después de las elecciones, que nos vamos a activar ya nuevamente con el estudio. De vez en cuando leemos ciertas cosas, pero estamos ahí. Mi maestro me dijo, hablamos después de las elecciones. Él te vio. ¿Por qué él te vio? Porque tengo un par de sábados, un par de chavas que no me reúno a estudiar con él. Me dijo, mire, yo no le voy a decir nada, hablamos después de las elecciones. Y yo, gracias por entender, maestro. Él se dio cuenta que tú no estabas tan concentrado en el judaísmo. Ahora mismo no, porque como te digo, estoy en este proceso de la tesis y es un año electoral. Estamos concentrados en terminar, presentar la tesis, graduarnos y llevar al presidente a 4 años más. ¿Sabes qué yo veo? Yo veo que la libertad, los niveles de conciencia que se despertaron en ti, sí, te dieron la oportunidad de tú hacer con tu vida lo que te da la gana. No siempre. Mira, yo como ser humano necesito como límites. Sin límite no hay fortaleza teológica, estructural de comportamiento. Claro. Sin límite. Yo creo que el judaísmo te quitó todos los límites. No, al contrario. Cuando tú estabas en el cristianismo, tú no te descuidabas tanto del cristianismo como ahora te descuidaste del judaísmo por la tesis y por la política. Chequea esto, escucha esto. No, pues yo te estoy diciendo. Dale. Porque si tú dices que tú cambiaste del cristianismo al judaísmo, porque el judaísmo te abrió la mentalidad, sí, a un verdadero conocimiento, a una perspectiva diferente, una perspectiva real desde tu óptica, que no fue lo que te vendieron, que el evangelio te vendió muchas cosas, el evangelio te prohíbe muchas cosas, que esto es pecado, que esto no, que el pecado no es así como la gente dice, ¿me entiendes? Y decidiste dejar el cristianismo. Pero cuando tú en el 2013
tú conociste a Jesús, tú no te descuidabas de lo que tú conocías de Jesús. Ahora bien, tú cambias ese Jesús del 2013 por el judaísmo. Y al principio del judaísmo estaba centrado en el judaísmo. Pero ahora, por la tesis de grado y por la política, tú te olvidaste del judaísmo. Y tu profesor te dice, hablamos después de las elecciones. Entonces, ¿qué yo digo? ¿Qué es lo que yo veo con esto? Ajá, ¿qué tú es ves? Que tú te fuiste del evangelio para hacer lo que te dé tu gana. No. Para que nadie te diga a ti nada. Porque en el judaísmo, tú no tienes un pastor que te diga, tú estás haciendo esto mal, tú estás haciendo esto, no te llaman a la atención, no te ponen tanto límite. Y para que tú me respondas a eso, sí, vengo con una pregunta que tiene que ver con el pecado, la concepción del pecado, que tú entiendes como pecado y esto. Dime. Mira, mi último pastor fue el apóstol Emerson Espinosa, que para mí sigue siendo mi padre espiritual y mi mentor. Y esa fue la decisión más difícil para mí, realmente. Dejar el cristianismo, porque ya cuando yo estoy preparándome para dejarlo, conozco a este hombre, sí, que me enseña lo que realmente es ser un cristiano. Entonces, voy para allá, escúchame. Entonces, nosotros fuimos formados en la escuela que se llama Discípulos. Sí. La academia, le decimos allá. Y a nosotros, más que Biblia, nos enseñaron a llegar a tiempo, carácter, tener palabra. Y mi esposa y yo estábamos encantados. Cuando nosotros nos fuimos, eso fue lo único que lamentamos. De que ya habíamos encontrado un lugar porque éramos una familia de verdad. Allá no le dábamos cabida al chisme. Esas son palabras del apóstol. Aquí no le damos cabida al chisme, es real. Porque no es que no surgían chismes. Pero cuando surgían, agarrábamos aquí y lo cortábamos de una vez, es real. Sí. Y tú nunca iba a ver gente chismeando fuera de la iglesia, como pasa en algunas iglesias. Se quedan afuera chismeando, de la misma iglesia afuera. Allá eso no se veía. Entonces, ayer se le murió el padre al apóstol. ¿A Emerson? Sí, a Emerson. Wow. Sí. Y nosotros, hoy lo enterraron en el Cristo Redentor. Nosotros lo vimos anoche y nos volvieron a ver después de varios meses, la mayoría de pastores que estaban allá de la casa. Y nosotros nos tratamos como que nosotros no teníamos ni un día sin faltar a la iglesia. Porque somos hijos de esa casa, lamentablemente. ¿Cómo lamentablemente? Perdón, lamentablemente no. Afortunadamente. Sí, porque somos hijos de esa casa. Emerson Espinosa es un buen pastor. Exactamente. Es un buen predicador, una estrella. Duro. Realmente. Sí, él es duro. Pero venga acá, mi hermano. Nunca me aburrí de un mensaje de él ni nada. Yo iba gozoso. No era porque éramos nuevos ni nada, sino porque él es inteligente. Yo admiro a la gente inteligente, con conocimiento, que tenga también carácter, pensamiento crítico. Él tiene todas esas condiciones. Una pregunta. Entonces, voy para allá. Yo no soy libre por totalidad. Porque en el judaísmo, tu esposa es tu contrario. Y yo tengo una esposa que me frena en muchas ocasiones de cosas. Yo quisiera hacer alguna cosa y mi esposa me frena. Y me dice, recuérdate. ¿Qué te gustaría hacer que el judaísmo lo prohíbe? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué tu carne desea que el judaísmo te lo está prohibiendo? Esto está fuerte. Dime. Respóndeme eso. ¿Qué tu carne desea? Yo creo que no voy a responder esa pregunta. ¿Te gustaría vivir una vida desenfrenada? No. Pecar, darle el gusto a la carne, vivir desenfrenadamente. No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un objetivo y cada cosa tiene su tiempo. Eso es lo que el judaísmo te da a entender. Que aunque tú no estés fuertemente, un ejemplo, en la sinagoga, tú sigues siendo judío para el judío. Yo duro un año sin ir a la iglesia y yo estoy descarriado. Para un judío no. Para un judío tú puedes durar 3 años fuera sin visitar. Pero tú vuelves a la sinagoga después de 3 años,
Tú vuelves y ahí está tu silla. Y te reciben normal, como que nada ha pasado. Una pregunta. ¿Tú crees que si alguien se aleja de la fuente, puede estar sano? Es que, oye, ¿qué es lo que pasa? No estoy alejado de la fuente. Lo que pasa es que ahora mismo le estoy dando prioridad a unos objetivos. Yo, como te dije, me mantengo... ¿Me está mareando? No, mareando no, me mantengo estudiando, aunque no asista personalmente a los servicios de los sábados que tenemos en la comunidad judía, pero prendo mi vela los viernes en la noche, al recibir el Shabbat, hago mis bendiciones, hago Netilat Yadayim, el lavado de manos, ¿me entiendes? Cumplo con ciertos mandamientos. Y el judaísmo dice que no, dice un rabino, no recuerdo su nombre, que no pase un día sin tú hacer una misbah, o sea, un mandamiento, que es orar por la comida o lavarte las manos, aunque sea uno, haz al día, pero hazlo. ¿Entiendes? Una pregunta, ¿la esposa tuya se metió al judaísmo por ti o ella está convencida de dónde está? Mira, mi hijo, mira, muchacho, le hicieron esa pregunta, apóstol, en estos días. Antes de ayer se le hicieron. Y ella dijo que no, que ella empezó a estudiar también, al igual que yo, y comprobó ciertas cosas. Sin embargo, discúlpame, mi amor, aunque ella diga que no, la mujer siempre va a ir donde va el hombre. ¿Tú crees que ella no está convencida totalmente? Ella está convencida. Ella está convencida de que... Ella está convencida, pero realmente ella me siguió a mí. Pero ella no se convirtió al judaísmo por ella misma. Sí lo hizo, lo hizo por ella misma, en el sentido de que ella quiso hacerlo, pero cuando empezó a estudiar lo hizo por mí. O sea, yo primero la llevé a estudiar. Porque el tiempo que yo duré, el año y pico antes de dejar el cristianismo, ella entraba a todos los estudios conmigo. Miércoles, domingo, viernes. Nosotros estudiábamos hasta 3 días en una semana. Entonces, se sigue haciendo todavía. Con menos frecuencia, porque también el grupo ha reducido. Hay cristianos que también han aprendido algunas cosas y han dejado de entrar, porque nuestro grupo era más el virtual, era más de cristianos y pastores que de judíos. Sí. Exacto. Entonces, ella también empezó a estudiar conmigo. Ahora bien, pero yo le dije a ella... ¿Tú la ves a ella convertida de verdad al judaísmo? ¿O tú todavía la figuras como pentecostal? Hay una venita por dentro. Tú sabes que ella vive con una gente arrepentida del judaísmo, pero hay un pentacola, como dice Gamaliel, dentro de ella, que todavía está ahí. Ella se convirtió a los 15 años, tenía 13 años siendo cristiana. Es difícil tú soltar de una vez algunas costumbres, pero ella sí. Realmente ella es más libre, vive más feliz. Ella vive más feliz. Vive más feliz. A veces se le sale su rabacucada, que yo de una vez la hago despertar, pero ella vive más feliz, realmente. ¿Tú vives más feliz ahora? Claro, también, no se nota. No, porque la risa no significa felicidad. Mis risas siempre serán sinceras, porque yo no puedo ser caretú. Incluso yo me quillo con alguien y mi lenguaje no verbal te lo va a dar a denotar de una vez. Porque mi lenguaje no verbal es rápido. Y mi esposa, que sabe mucho del lenguaje no verbal, yo no sé tanto. Ella es la experta ahí. Sí. Ella es la que me ha enseñado un poco. Ella de una vez sabe. Y con ella yo comprobé realmente que mi lenguaje no verbal habla más que mis palabras. ¿Qué es pecado para ti? Desde el ámbito judío, desde el mundo judío, no cumplir con mandamientos. ¿No cumplir? Con mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? 613, pero de esos 613 hay como 200 y pico que no se pueden cumplir porque el templo no está. 200 y pico que no se pueden cumplir. Ese dato tiene que enviármelo cuando tú lo investigues bien, me lo envías, okay, para realmente yo refrescarme más la memoria. Sí, está bien. ¿Qué te gustaría que no fuera pecado? ¿Qué me gustaría que no fuera pecado? Para poder hacerlo así libremente, porque te encanta. ¿Que no fuera pecado? ¿Qué te gustaría que no fuera pecado?
Bueno, Tony, eso, ¿cómo te digo? Mira. Como tú quieras, yo lo voy a entender. Te la voy a hacer la pregunta. ¿Qué te gustaría que no fuera pecado? Yo sé que lo que quiero, que no sea pecado, pero tengo que, ya organicé las palabras para que no me malinterprete el público. Por ejemplo, mi padre siempre decía que él no quería saber de ladrones ni de viciosos. Sí. Yo conozco los dos mundos. Y el vicioso es más pasable para mí. Sí. A mí me gustaría poder matar a los ladrones. O sea, que hay una ley que se pueda matar a un ladrón. ¿Qué fue lo que pasó en Japón cuando ellos implementaron políticas sociales para reducir lo que era la delincuencia? Aparte de eso, también implementaron políticas sociales de educación. Sí. Y por eso Japón es uno de los países más seguros que hay. No hay ladrones, nadie roba porque saben que los matan. Allá matan a los ladrones. ¿En Japón? En Japón, claro que sí. Para concluir este conversatorio. Te dije que era fuerte la respuesta. ¿Qué tiempo tú tienes en el judaísmo? Bueno, nosotros, el judaísmo no es como la conversión normal del cristianismo de levantar la mano, sino que es un proceso primero de adaptación. Sí. Sí, porque el judaísmo es una religión oriental y estamos en un país occidental. Entonces, por ejemplo, en Israel, ya los viernes, antes de caer el sol, nadie trabaja. Aquí se trabaja los sábados, los viernes. O sea, es difícil cumplirlo. Gracias a Dios que por ahora yo tengo un trabajo que salgo antes de que caiga el sol los viernes y puedo cumplir con ese mandamiento. Pero hay una diferencia muy fuerte porque es una cultura occidental, una religión occidental. Pero primero uno se va adaptando, luego uno entonces se asocia a lo que es un rabino, que luego él viene y hace el proceso de convención. Y ya ahí tú quedas legalmente como judío. Sin embargo, cuando ya tú decides serlo, tú lo eres desde el corazón. Legalmente no lo somos todavía, pero ya desde nuestro corazón sí lo somos. Nosotros dejamos el cristianismo en el... fue en el 2020, si no mal recuerdo. 2021. 2021, sí. Una pregunta. ¿Tú siempre ves las redes? Sí. Tú ves un grupo de gente que son de la cultura hebrea, que son de la mística, sí, de la cábala, que están hablando ahora de los niveles de conciencia, sí, que para ellos nada es pecado. ¿Entiendes? Nada es pecado. Mira. Y hacen muchísimas cosas que tú sabes que uno lo sabe. Muchas cosas que hacen por ahí. ¿Entiendes? ¿Qué tú dices de eso? No manejo tu información, como digo Rochi. No manejes esa información. Pero tú entiendes ¿qué opinión te merece eso? Mira, el grupo que hay dentro de las iglesias que practica el judaísmo, la gente cree que son judíos, pero no son judíos, son mesiánicos. Los mesiánicos son una mezcla de tener un pie en el cristianismo y tener un pie en el judaísmo. Sí. O sea, que no se deciden todavía. A esas personas que practican el mesianismo, que usan talí de todo y tienen chofar y de todo. Y celebran la fiesta y todo eso. Defínase, como dice el Goldie. Defínase. O usted se queda siendo cristiano o usted se vuelve judío. Porque usted no puede nadar en dos aguas. Como cristiano yo no puedo celebrar la fiesta judía. Usted puede celebrar la fiesta judía, claro que sí. Pero hay gente que confunde. Por ejemplo, hay pastores que han dicho que el judaísmo le está haciendo daño al cristianismo. ¿Y cuándo usted ha visto un judío visitando una iglesia? Usted nunca ha visto eso. Usted no ve judíos celebrando las fiestas cristianas, ni ve judíos metiéndose en el cristianismo. Usted nunca ni lo va a ver nunca. Son dos mundos diferentes. Nosotros los que vivimos estudiando la Torá
cumpliendo los mandamientos tranquilamente, no hacemos farándula, nada de eso. Entonces, ese grupo es el que le está haciendo mal al cristianismo. Para mí las religiones no son malas, son buenas porque pueden rescatar gente de hacer lo malo a lo bueno. Aunque no estemos de acuerdo con algunos dogmas, de todas. Porque hay gente que no le gusta el judaísmo, hay gente que no le gusta el islam. O sea, si no le gusta, no le van a gustar a todo el mundo todas las religiones. Entonces, voy para allá. Para mí, esa gente real, lo que tiene que definirse. O usted se hace cristiano o se hace judío. Pero es difícil dejar el cristianismo, porque en el cristianismo hay dinero, en el judaísmo no. Está bueno esa. Sí. ¿En el cristianismo hay dinero? Sí, claro. ¿Y en el judaísmo no? No, en el judaísmo no hay dinero. No, que no hay una estructura de eso. No. El dinero se fabrica aquí siendo comerciante. Tú pones un negocio, tienes una idea, algo así, ¿me entiendes? Por tu mérito propio, no proveniente de la religión. Una pregunta, si te dieran la oportunidad de tú convertirte en el gran predicador que tú querías ser, ¿volvería al cristianismo? No. Realmente no. ¿Por qué? Porque yo sé ya cómo es ese mundo. Y no me va a dar felicidad aunque logre ese sueño. Esas fueron las últimas palabras de mi hermano José Rosario, psicólogo clínico, una persona que se ha dedicado a estudiar todo lo que tenga que ver con la Torá, con la Tanat y todo eso. Sígalo en las redes sociales. Él casi no está publicando mucho contenido del ámbito religioso porque está en política ahora mismo, pero llegará un momento que él comenzará a trabajar todo lo que tiene que ver con el mundo judío. Después de las elecciones. Después de las elecciones, cuando Abinader vuelva y gane 4 años más. Según él. Que sea lo que Dios quiera. Dios va a estar ahí, no se preocupe. ¿Dios dónde va a estar? Ahí. Metido en esa reelección. Dios te bendiga grandemente. Amén. Mis redes, José Rosario Oficial en Instagram, José Rosario en Facebook, José Rosario Oficial en TikTok, José Rosario 1993 en Twitter y José Rosario Oficial en YouTube. Ahí están todas las redes de mi hermano José Rosario, así que sígalo y muchísimas gracias por esta conversación. Te amo, apóstol. Espero que todo esté bien. Me saluda tu esposa cristiana que está allá. Amén. No, judía. Evangélica. Judía. Es evangélica pentecostal. Hasta la tambora. Dios te bendiga.